Hola, buenos días a todos y a todas. Para empezar, daros la bienvenida a este taller en el que vamos a hablar de la iluminación natural aplicada a la fotografía. En este taller vamos a intentar comprender cuáles son las bases de la iluminación natural. Bueno, al final vamos a comprender cuáles son las bases de la iluminación en general, tanto natural como artificial, cuáles son sus cualidades básicas y cómo en los entornos naturales podríamos intentar modificar estas cualidades de la luz o incluso podríamos llegar a saber cuál es el momento óptimo para obtener de forma natural una serie de cualidades lumínicas que pudiesen ayudarnos a la representación de nuestro trabajo fotográfico. Entonces, si sois de las personas que os interesa la iluminación y que os fijáis en los detalles de dónde está el sol, en qué dirección, qué color nos da, si sois sensibles a este tipo de información cuando vais a hacer vuestras fotografías, me parece que este es un taller que os puede resultar súper interesante porque a partir de este momento podréis comprender cuáles son esos agentes en tema de la luz que están interviniendo y os están dando un efecto concreto en vuestra fotografía que a veces puede ser el deseado, que otras veces puede jugar en contra y que otras veces simplemente os sorprende porque no sabíais que estaba ahí y realmente os proporciona un efecto que os encanta. Así que si os apetece introduciros un poquito en lo que sería la iluminación natural aplicada a la fotografía y comprender aspectos genéricos y a la vez básicos sobre la iluminación, os invito enormemente a que continuéis viendo el vídeo y vayamos aprendiendo juntos un poquito más acerca de este concepto de la iluminación, que al final es un concepto básico dentro del ámbito fotográfico. Más allá de esta pequeña presentación, yo me llamo Luis, me voy a encargar de hacer esta formación de aproximadamente unas 2 horas en las que vamos a hablar sobre esta temática. Actualmente soy formador en diferentes centros cívicos e instituciones públicas de la ciudad de Barcelona, aunque lo cierto es que también hago talleres fotográficos por mi cuenta, o bien ya sean de carácter práctico o de carácter teórico práctico, o incluso de un formato más de edición, a nivel online, también hacemos talleres que están relacionados con el tema audiovisual. Eh, por otro lado, más allá de la formación, soy fotógrafo desde hace aproximadamente unos 11 años y mi trabajo fotográfico actualmente está totalmente vinculado con lo que sería el entorno natural. Soy fotógrafo, podríamos decir que soy un fotógrafo paisajístico, aunque también me encanta el ámbito nocturno, el ámbito de las estrellas, de la astrofotografía, el ámbito audiovisual aplicado a los entornos naturales. Entonces, bueno, digamos que siempre me voy moviendo en este paradigma de lo natural y voy intentando acercarme a los diferentes elementos naturales desde diferentes métodos, ya sea bien con una fotografía de paisaje, o con una fotografía más de macro, o con fotografía nocturna. Entonces, si queréis saber un poquito más de mí, os invito a que podáis visitar mi página web, que es www.luisenelbosque.com. Allí podréis ver un apartado de portfolio donde ver todo este trabajo del que os estoy hablando, pero además también podríais entrar en el apartado de formaciones en el cual os podéis informar de cuáles son las próximas formaciones que voy a ofrecer en diferentes lugares de Barcelona y cuáles son las formaciones que voy a ofrecer por mi propia cuenta. Y también me podríais seguir en diferentes redes sociales, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram o puede ser YouTube, a través de Luis en el Bosque. Por otro lado, entiendo que ahora este formato que estamos haciendo de estas formaciones a veces hace que sea un poco complejo el tema de obtener un feedback. Entonces yo voy a estar hablando continuamente, voy a intentar poner ejemplos de las cosas que estoy hablando, pero cabe la posibilidad de que en un momento dado tengáis dudas, hayan cosas que no estéis comprendiendo y que no tengáis la posibilidad de que yo os las pueda aclarar. Entonces, si queréis, os voy a pasar mi correo electrónico, es luisenelbosque@gmail.com, y si tras ver el vídeo tenéis alguna serie de dudas o tenéis alguna pregunta o queréis hacerme algún tipo de reflexión personal, cualquier cosa que me queráis decir, podéis poneros en contacto conmigo vía correo electrónico para así poder yo daros una respuesta en la mayor brevedad posible e intentar aclarar las dudas que puedan haber surgido a raíz de la formación. Igualmente, ya os digo, mi planteamiento será ir explicando poquito a poco, poner ejemplos visuales, para que todo intente quedar de la forma más clara posible, ¿vale? Pero si a pesar de todo esto sentís que tenéis dudas, pues os ponéis en contacto conmigo e intentamos resolver estas dudas, aunque sea vía correo electrónico, ¿vale? Así que nadie se sienta tímido o tímida en poder decirme algo si no lo ha comprendido o si me quiere hacer una pequeña valoración, lo que necesitéis, ¿vale? Podéis contar conmigo.
Pues bueno, si os parece, vamos a pasar a ver mi pantalla del ordenador, donde tengo un PDF que vamos a seguir para ir viendo los diferentes conceptos con los que vamos a trabajar durante la formación. Y ya os digo, vamos a ir primero viendo toda una serie más teórica en la que vamos a intercalar texto y imagen, y si tenemos tiempo de cara al final de la sesión, haremos un visionado de fotografías con un pequeño análisis de cada una de las fotografías, iré narrando, en el que hagamos una pequeña descripción de esos conceptos lumínicos y de cómo están interviniendo esta luz en la escena y qué nos aporta o qué nos quita. Esta parte será opcional. Si vemos que nos da tiempo a llegar hasta ahí, haremos esta parte. Y si con la parte teórica y visual ocupamos las 2 horas, pues nos quedaremos aquí, ¿vale? Nada, daros las gracias por formar parte del taller, animaros muchísimo a que si queréis lo veáis hasta el final y espero que sea útil, espero que sea una formación que para aquellos que os estéis iniciando o que ya sois profesionales en el ámbito de la fotografía, esta formación sea para daros un último empujón para trabajar todo el tema de la luz, porque es cierto que muchas veces en un sentido fotográfico hablamos de la técnica, diafragma, velocidad, ISO, hablamos de composición, pero a veces la iluminación queda en un segundo plano cuando la iluminación es la base de la fotografía, porque sin luz no existe la fotografía. Y a veces nos ocurre que lo damos por hecho o no nos preocupamos, y el tener controlada la luz o saber cuáles son las cualidades de la luz dependiendo del momento del día hace que sean aspectos clave para conseguir un resultado fotográfico óptimo. Así que de verdad espero que os guste, que os resulte útil, que os resulte aplicable a vuestro trabajo y que a partir de hoy tengáis una sensibilidad extra en cuanto a esa luz que está iluminando, perdón, en cuanto a esa luz que está iluminando la escena fotográfica que vais a fotografiar, ¿vale? Pues un abrazo para todos y para todas y nos vemos enseguida a través de la pantalla de mi ordenador. Bueno, pues ahora mismo tendríais que estar viendo la pantalla de mi ordenador. Como os decía, esta primera parte vamos a seguir más un PDF de un taller de iluminación que realicé en otro momento. Esta parte de que estamos hablando de iluminación natural y de estudio, esta iluminación de estudio, en principio en este taller de 2 cápsulas quedará un poco al margen. Nos centraremos más en el estudio y en el trabajo de la iluminación natural. Entonces, para partir, vamos a hablar de cuáles son las cualidades de la luz. Las cualidades de la luz son prácticamente 4. Vamos a empezar por la calidad de la luz. La calidad puede ser si hablamos de una luz dura o de una luz suave, pero también vamos a hablar del color, que es otra de sus cualidades. Vamos a hablar también de la dirección de la luz y finalmente vamos a hablar de la intensidad. Estas 4 cualidades son 4 cualidades lumínicas que podemos aplicar tanto al ámbito de la luz natural como al ámbito de la luz artificial, ya sea luz artificial a través de flash o luz artificial a través de fuentes de luz continua, ¿vale? Es decir, estas cualidades de la luz, esta base de la que vamos a hablar, es una base que se puede extrapolar a cualquier tipo de fuente de iluminación, ya sea natural o sea artificial. Por lo tanto, empezamos con esta primera. Una de las cualidades de la luz, perdón, es esta calidad que nos hace referencia a si la luz es dura o la luz es suave. Tenéis que entender que el resultado fotográfico que vamos a obtener, dependiendo de si estamos utilizando una luz dura o una luz suave, es totalmente diferente. Y entonces, para empezar, lo que quiero es que comprendamos cuándo una luz es dura o cuándo una luz es suave. Ese efecto de la luz lo vamos a obtener, lo vamos a ver claramente en cómo se relacionan las luces y las sombras. Por ejemplo, si miramos esta fotografía que tenemos aquí del caballo, vemos que tenemos una fuente de luz muy potente que está pegando en todo lo que sería la cresta, donde está la cabellera del caballo, y que por todo lo demás, todo lo que sería el resto de su cuerpo, lo tenemos como en una sombra bastante intensa. Sí que es cierto que esta es una fotografía que se encuentra contra luz, pero fijaros, por ejemplo, en estos pequeños detallitos de la piel, cómo nos están dibujando zonas iluminadas muy claras y las sombras, si os fijáis, delimitan líneas totalmente limpias. Entonces, esto nos está indicando que es una luz dura. Por otro lado, fijaros que estamos hablando de una luz natural, luz de sol directo, por eso nos aparece todo lo que sería la cresta del caballo con esta iluminación tan potente a diferencia del contraluz que tenemos. Entonces,
Pensemos, la luz del sol, por norma general, es una luz dura. Si yo ahora mismo me pusiese en un exterior con el sol a las 12 del mediodía, seguramente se me dibujaría toda la sombra de la nariz perfecta, tal y como se veía el lomo del caballo, se me dibujaría la forma de la línea de la sombra de la nariz, tendría una forma perfecta. Entonces, eso nos está hablando de que es una fuente de luz dura. Ahora bien, ¿cómo hacemos que una fuente de luz sea dura? ¿Por qué hay fuentes de luz dura y hay fuentes de luz suaves? Bien, el secreto para esto es el siguiente. Cuando yo estoy utilizando una fuente de luz cuyo tamaño es muy pequeño en comparación al área que está iluminando, esa fuente de luz tendrá un carácter duro, ¿vale? De forma que si yo, por ejemplo, conecto la linterna de mi smartphone y me ilumino la cara, seguramente se me deben de estar viendo marcadas todas las zonas de mis gafas, la sombra de mi nariz, incluso fijaros la sombra de mis dedos de forma dura. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que tenemos una fuente de luz muy pequeña que está iluminando una superficie mucho más grande que la propia fuente de luz, ¿vale? Entonces, siempre que se nos dé esta relación de tamaños, una fuente de luz pequeña que ilumina una superficie grande, esta cualidad de la luz va a ser dura. Por eso, la luz del sol siempre es dura. El sol es una fuente de luz enorme, pero ¿qué nos ocurre? Que a la distancia a la que estamos del sol, para nosotros, desde nuestra experiencia, el sol es una pequeña fuente de luz que ilumina un espacio muy grande. Por lo tanto, la luz del sol siempre será una luz dura. Si me pongo en un interior, por ejemplo, ahora ya me paso a hablar de fuentes de luz artificiales, la bombilla como la del LED de la linterna de mi teléfono móvil, también es una luz dura porque su tamaño es pequeño. Por defecto, la gran mayoría de fuentes de luz que podemos encontrar en el interior de nuestras casas nos ofrecerán una luz dura, porque son fuentes de luz pequeñas, bombillas, que iluminan una superficie. Ahora pensemos, ¿en qué momento estas luces que son tan duras pasan a ser luces más suaves? En el momento en el que la superficie que ilumina la escena es una superficie más grande. Voy a hablar de lo que sería en un espacio natural, ¿vale? En un espacio natural, por ejemplo, obtendríamos una luz suave siempre que tengamos un día nublado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un manto de nubes sobre el cielo, digamos que el elemento que está iluminando la escena ya no es el sol, sino que son las nubes, porque las nubes están filtrando la luz del sol y se han convertido en una superficie enorme que está iluminando una escena muy grande. Por lo tanto, como la diferencia de tamaños ya no es tan acusada como cuando tenemos el sol directo, la luz es muchísimo más suave, sus cualidades son diferentes. ¿Y en qué vamos a notar precisamente esa suavidad en la luz? Si antes veíamos con mi smartphone que la luz marcaba unas sombras muy claras, cuando hablamos de una fuente de luz más suave, la luz es más uniforme. No sé si ahora mismo la luz que me está iluminando en este momento me está generando una serie de sombras suaves, duras, pero quiero decir, cuando vemos que entre la luz y la sombra de un objeto hay un degradado y no se marca una línea clara, sino que es una diferencia entre la luz y la sombra que va teniendo un carácter muy, 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 muy sutil, entonces ahí estamos hablando de una luz con un carácter suave, ¿vale? A ver, darme un momentito. Bien, entonces, ¿qué nos va a transmitir la luz dura? Porque al final, cuando estamos hablando de retratos, o cuando estamos, sí, sobre todo aplicado al retrato, las fotografías con una luz dura o las fotografías con una luz suave nos aportan connotaciones que son totalmente diferentes. De hecho, antes de que estéis mirando todo el texto que pone aquí, fijémonos en este retrato. Si yo me centro aquí, ¿qué sensación? Mi pregunta sería, ¿qué sensación recibís al mirar un retrato como este? ¿Vale? Tenemos un sujeto con una luz dura, fijaros las sombras, cómo se le marcan, cómo tenemos zonas muy iluminadas y sombras con una línea perfectamente delimitada, por lo tanto estamos hablando de una luz dura, que además se encuentra en un contexto de claroscuro, como si estuviésemos hablando de unas especies de luces, de formas que nos salen de un fondo oscuro
y nos ayudan a entender una serie de formas y entender que estamos hablando de un retrato. Entonces, yo os voy a hablar desde mi opinión, pero en principio, cuando miro una fotografía como esta, a mí me lleva a pensar, para empezar, en un estado de introspección, ¿vale? Es decir, esta situación de oscuridad, de no ver lo que de no tener claro lo que estoy viendo, me hace pensar en que me da igual lo que estoy viendo fuera, porque lo que estoy viendo fuera no es nada, es negro, y que me estoy centrando más en lo que hay dentro. Por lo tanto, desde un punto de vista psicológico, me lleva a pensar en el estado de la introspección. Por otro lado, también el color negro junto con estas luces tan blancas me lleva a sentir cierto dramatismo en la escena. Es como si este personaje estuviese en un momento clave de su vida, en un momento quizá un poco dramático, quizá un poco triste o melancólico, en el cual, dentro de todas estas emociones de las que estoy hablando, se siente como que está mirando hacia adentro, ¿no? Como que está centrado en sí mismo, escuchando su cuerpo, escuchando su mente y a la vez también rememorando todo aquello que está viniéndole a su cabeza, dándole un valor, dándole una importancia, ¿vale? Como si estuviese haciendo todo un proceso de autoestima, a la vez que hay cierta melancolía intrínseca en todo este proceso. Por lo tanto, las fotografías que tienen una luz dura, sobre todo lo que nos van a enfatizar es el dramatismo, ¿vale? Es decir, luz dura va muy enlazado siempre a un carácter dramático, muchas veces también se nos relaciona con el misterio. Pensad que siempre cuando estamos hablando de cosas misteriosas, el misterio se relaciona con la noche es oscura, en la noche las luces son duras, porque las luces artificiales de las ciudades y de los pueblos suelen ser puntos de luz muy pequeños que iluminan una superficie, por lo tanto, nos vuelve a ocurrir lo mismo, que estamos acostumbrados a que la noche la relacionamos con luces duras, por lo tanto, si en la noche sentimos el misterio, también cuando vemos luces duras en los retratos o donde sea, también sentimos que podemos tener esa sensación de misterio. Entonces, por otro lado, fijaros, tengo aquí escrito, esta luz es la mejor siempre que busques despertar alguna de estas emociones o reforzar una característica similar que posea el sujeto protagonista de la escena. Este sujeto protagonista, por las facciones de su cara, fijaros en la boca, por ejemplo, es una boca que a mí me denota tristeza, no parece que está con una sonrisa, sino que parece que está como hundida hacia abajo, como si estuviese a punto de empezar a llorar, por ejemplo. Entonces, todas las emociones que podemos estar sintiendo a través de ver el rostro del sujeto y cuáles son estas, cómo se llamaría? A través de estas cualidades físicas del sujeto que lo caracterizan, con estas luces duras, lo que vamos a hacer es enfatizar las formas del rostro, enfatizar, por tanto, la expresividad que tiene ese rostro, y si encima le sumamos todo este carácter oscuro, podemos darle pues esa connotación del misterio, de lo negativo, es decir, siempre que hagamos fotografías subexpuestas o con fondos oscuros, la luz dura va a funcionar excesivamente bien. También por otro lado, siempre que trabajéis la fotografía en blanco y negro, sed conscientes de que la fotografía en blanco y negro es una fotografía, es una gran aliada de lo que sería el contraste de escena. Por lo tanto, cuando estéis utilizando luces duras en vuestras fotografías o estéis realizando fotografías en un momento del día en el que la luz es muy dura, tened en cuenta que el trabajar esa fotografía desde la escala de grises puede ser muy útil, ¿vale? Bien, nos pasamos a la luz suave. Antes os decía cómo en la luz natural podíamos conseguir que la luz natural fuese suave. Hablábamos de las nubes, de los días nublados, por eso hay mucha gente que comenta que el mejor momento para hacer fotografías es aquellos días en los que el cielo está nublado. Es porque tenemos escenas menos contrastadas y son más fáciles de después trabajar en la edición, pero en términos expresivos no tiene por qué ser mejor una cosa que la otra, ¿vale? Tendríamos que entender qué es lo que nos está proporcionando la luz dura, que lo hablábamos antes, y ahora entender también qué es lo que nos proporciona la luz suave. La luz suave, por otro lado, lo que nos está haciendo es, en lugar de hablarnos de dramatismo, nos está hablando de cierta calma, nos está hablando de cierta estabilidad, nos ayuda a entender perfectamente los volúmenes de los objetos, porque no vemos un cambio radical, sino que acaba siendo una iluminación que nos proporciona inconscientemente la idea de la verdad. La idea de la verdad porque nos permite observar completamente los objetos, ver sus detalles, ver sus volúmenes, ¿vale? Entonces,
es una luz que nos acerca mucho a la relajación, o que nos acerca a la calma, que nos acerca a la observación, a un tipo de observación que entendemos como más real, y por lo tanto suele ser un tipo de iluminación que por norma general lo que hace es más acoger al espectador. Digamos que la luz suave nos da un mensaje muy contundente, muy duro, ¿vale? Es como si a la persona que está mirando la imagen le diesen un pequeño golpe, y la luz suave de alguna forma al espectador lo envuelve, lo abraza, lo acoge, ¿vale? Entonces estamos hablando ya desde dos narrativas totalmente diferentes. Si yo necesito transmitir un mensaje muy claro, muy radical y muy directo, trabajaré con luces duras, ¿vale? Pero sin embargo, si yo lo que quiero es generar cierta sensación de placer en la persona en la que mira, o transmitir el placer que hay en una escena, o la calma que hay en una escena, me vincularía más con el uso de fuentes de luz suaves, ¿vale? Ahora bien, os comentaba cómo podríamos transformar la luz del sol en suave. ¿Qué momento del día consideráis que podría ser óptimo para poder trabajar con una luz suave dentro de un entorno natural? Por un lado hablábamos de días nublados, pero ¿creéis que hay un momento del día en el que, independientemente de que esté nublado o de que tengamos sol, vamos a obtener una luz suave? Pues sí, existe un momento en el día en el que podemos obtenerla, y será siempre antes de la salida del sol, y también será después de la puesta de sol. ¿Por qué? Es decir, si en un momento dado mi sol ha bajado del horizonte, está iluminando el cielo, ¿vale? El cielo me estará reflejando luz del sol, pese a que yo no tengo sol directo. Será una luz muy tenue, ¿vale? No tendremos grandes cantidades de luz, pero en cuanto a la cualidad de la luz, será muy suave, ¿vale? Y lo mismo nos ocurriría en pasada la puesta de sol. El cielo tendría una cantidad de luz que nos rebota, y como si de nubes se tratase, tendríamos una luz con un carácter suave. Y si aplicásemos el tema de las fuentes de luz suaves a fuentes de luz artificiales, ¿cómo pensáis que podríamos hacerlo? Si hablábamos del tamaño de la fuente de la luz, claro, tendríamos que cambiar el tamaño de la fuente de una luz. ¿Y cómo podemos cambiar el tamaño de la fuente de una luz? ¿Se os ocurre alguna forma? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo visual, que siempre son más útiles que los conceptos tan conceptuales que a veces no terminamos de comprender. De nuevo voy a coger la linterna de mi smartphone, perdonar porque voy a minimizar esto para que pueda verme, que todo está saliendo de forma correcta, y voy a encender la linterna, ya la tengo encendida, voy a apagar la fuente de luz artificial que tengo aquí. Fijaros, mirad, fijaros, esta luz que tengo aquí es una luz más o menos suave, ¿vale? Fijaros cómo me está dejando ver los volúmenes, no veo las sombras muy marcadas. Fijaros cómo si pongo mi mano, ¿veis? Cómo no se marca los dedos exactamente, sino que vemos la degradación. Esta luz es suave porque tengo toda una ventana aquí que me está iluminando. Ahora bien, si cojo la luz de mi teléfono móvil, como os decía antes, fijaros las líneas, cómo me están variando. Fijaros las sombras de las gafas, ¿vale? ¿Veis cómo de repente no... Bueno, toda la cualidad esta de la luz es una cualidad de la luz dura. Fijaros en esta sombra, ¿vale? Esto me está diciendo que es una fuente de luz dura. Ahora bien, ¿cómo puedo transformar esta fuente de luz dura en una fuente de luz suave? Fijaros, aquí ahora mismo es dura, ¿vale? Fijaros en la sombra. Si yo cojo y le pongo un papel por delante, ¿veis cómo de repente esto se ha convertido en algo mucho más suave? Podréis pensar, no, pero es que prácticamente no se te nota, Luis. Imaginaros, si quito el móvil, ¿veis? Mirad, esta mitad de la cara la tengo en sombra, ¿vale? Si me pongo una fuente de luz dura, de repente se me marcan mucho las líneas. Y si utilizo una superficie que hace que esta fuente de luz se convierta en algo más grande, de repente tenemos dos luces que son prácticamente igual de suaves. ¿Veis cómo ahora, en términos visuales, me veis el rostro muchísimo mejor que así, o mucho mejor que así? Son términos expresivos diferentes. Aquí estaríamos hablando de una cuestión mucho más dramática, ¿vale? De una cuestión mucho más emocional, mucho más visceral, y fijaros cómo así ya estamos hablando desde un punto de vista muchísimo más descriptivo, ¿vale? En el que nos interesa bien ver
bien la cara lo más correcta posible, ¿vale? Y entonces son diferentes formas de poder entender una misma imagen, ¿vale? Entonces, fijaros que lo único que he hecho ha sido esta fuente de luz tan pequeña, al ponerle un folio por delante, hemos acabado generando una pequeña pantalla de luz, ¿vale? Es decir, hemos convertido esa fuente de luz pequeñita en una fuente de luz mucho más grande. Y por eso la cualidad de la luz ha cambiado. Eso, llevado a, a la iluminación de interiores, si yo, por ejemplo, una fuente de luz del techo la pongo iluminando a una pared y que la pared me refleje la luz, ya no me estará iluminando la fuente de luz del techo, sino que me estará iluminando la pared que estoy utilizando como reflector. Entonces esa pared me refleja la luz y es la pared la que está iluminando la escena. Por lo tanto, conseguiremos una fuente de luz mucho más suave. Fijaros que cuando estamos trabajando en fotografía de estudio, siempre tenemos los flashes de estudio con esas cajas de luz. Esas cajas de luz básicamente lo que están haciendo es transformar una luz dura del flash, porque viene de una fuente de luz muy pequeña, a una superficie que es la que ilumina la escena y nos proporciona una luz muchísimo más suave y más agradable para la vista, ¿vale? Entonces, esto sería la primera de las cualidades de la luz, en la que estamos hablando de esa luz dura, el carácter dramático de la luz dura y la luz suave, y cómo con cada una de ellas estamos articulando un discurso diferente. Si nos centrásemos únicamente en lo que serían los entornos naturales, la luz dura la encontraremos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en horario de verano, un día que no tengamos nubes, el sol siempre nos va a proporcionar una luz dura. Si buscásemos en un entorno natural una luz suave, o bien buscaríamos la primera hora de la mañana, o bien la última hora de la tarde, o esperaríamos a obtener un día que estuviese nublado, y de esa forma tendríamos una luz natural con un carácter suave, ¿vale? Entonces ya sabéis que a partir de ahora, cuando queréis hacer fotografías y os planteéis qué tipo de iluminación queréis, tendréis que mirar la meteorología o calcular cuál será la mejor hora para hacer vuestras fotografías en caso de que estéis buscando una luz suave, ¿vale? Pues espero que esta primera parte os haya quedado clara y a continuación continuamos hablando a través del color dentro de la fotografía a través de la luz, ¿vale? Venga, hasta ahora. Muy bien, pues tal y como os comentaba, la siguiente cualidad de la luz de la que vamos a hablar nos habla del color. En cuanto a lo que sería la iluminación aplicada a objetos a través del color, quería haceros conscientes, para aquellos que no lo sepáis, de algo que ocurre en nuestra realidad constantemente y que me parece que tiene un valor que a veces nos pasa un poco desapercibido. Entonces, por ejemplo, estamos mirando este rostro, este retrato que tenemos aquí, y tenemos una nariz y unos labios que son de color rojo. ¿Por qué creéis que nosotros podemos ver estos objetos de color rojo? ¿O por qué, por ejemplo, yo puedo poner esta funda de las gafas que tengo aquí y que la veáis de color verde? Es decir, ¿acaso, fijaros, por qué puedo poner esta bolsa que tiene todos estos colores y que veáis todos estos colores de la bolsa? ¿Os habéis planteado, os habéis preguntado alguna vez por qué ocurre todo esto desde un punto de vista físico? Bien, pues lo que tenemos que imaginar es que las fuentes de luz transmiten todos los colores que el ojo puede ver, ¿vale? La fuente de luz primordial sería el sol, que el sol lo que hace es transmitir todas sus ondas electromagnéticas en la misma intensidad, de forma que transmite la misma cantidad de color azul, que de color rojo, que de color verde, que de color amarillo, que de color lila, es decir, todos los colores por igual. Por eso, la luz del sol es una luz que tiene ese color tan blanco, porque emite todos los colores con la misma intensidad. Luego, por ejemplo, si hablamos de luces artificiales, tenemos fuentes de luz que son más cálidas, como la que tengo yo ahora mismo aquí, que me está iluminando, y tenemos otras que serían más frías, como por ejemplo la linterna de mi smartphone. Fijaros cómo esta fuente de luz es más fría, ¿vale? Aparte de ser más dura, y esta me proporciona un color mucho más cálido. Entonces, las que me proporcionan un color más cálido se da porque emiten más cantidad de rojos, de naranjas, de amarillos que de colores fríos, y la del smartphone, por ejemplo, le ocurre lo contrario.
que emite más cantidad de color azul, de color verde, de color, de colores azules y verdes, sobre todo, más que de colores cálidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un objeto lo vemos de un color determinado, por ejemplo, pongo esta plantita aquí, yo veo esta plantita con estos colores que tiene, lo que me está ocurriendo es que los objetos tienen la capacidad de absorber ciertas radiaciones electromagnéticas de las fuentes de luz que estén iluminando a ese objeto. Por ejemplo, en el caso de este retrato que estamos viendo aquí con esta nariz roja, al igual que los labios, están teniendo la capacidad de absorber todos los colores de la fuente de luz que lo está iluminando, excepto este rojo concreto que lo está rebotando. Por esto tenemos la capacidad de ver el color rojo. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo una fuente de luz cálida y cojo un color frío como puede ser este verde, ¿vale? Este verde lo veré menos verde que si pongo una fuente de luz fría, porque una fuente de luz fría, como emite más color verde, este verde lo veré con más claridad. Pero lo que quiero que lleguéis a la consciencia es que cada uno de los colores que estáis viendo en vuestra realidad, al final es una muestra de los colores que existen en la fuente de luz que está iluminando la escena, y que el objeto que emite ese color, lo que está teniendo es la capacidad de absorber todos los colores, excepto ese color en concreto que vosotros estáis viendo, que lo que está haciendo es rebotándolo. Entonces, cuando veáis un azul precioso, por ejemplo, pensad que ese azul precioso está en la luz que lo está iluminando y que ese objeto en concreto está teniendo la capacidad de rebotar exactamente ese azul que tanto nos gusta. Por ejemplo, un claro ejemplo de que la luz del sol tiene todos los colores, lo podríamos tener también cuando vamos a una catedral y tenemos una catedral gótica con esas vidrieras preciosas que están todas filtrando la luz del sol y a través de la vidriera vemos rojos, vemos azules, vemos verdes, vemos lilas, vemos todos los colores que podemos ver con el ojo, porque el sol es una fuente de luz que emite todos los colores por igual. Entonces, si aplicamos el tema del color a la fotografía y a la iluminación, tenemos que hablar indiscutiblemente de lo que serían los balances de blancos dentro de mi cámara fotográfica. Como sabéis, mi ojo está acostumbrado junto a mi cerebro, a analizar continuamente de qué color es la luz que está iluminando mi escena y en base a eso ajustarse para que yo vea, por ejemplo, este verde, yo lo puedo ver con mis ojos, con esta luz veo el verde, si ahora me saliese al sol, miraría y vería de nuevo el mismo verde, y si lo iluminase con la luz de mi smartphone, continuaría viéndolo verde. Sin embargo, las fuentes de luz que lo han iluminado tienen diferentes tonalidades. Entonces, ¿por qué yo siempre lo veo verde? Bien, yo siempre lo veré del mismo verde, más o menos, porque mi cerebro estará procesando la información del color de la fuente de luz que está iluminando este objeto y al procesarlo hará que yo consiga ver el color lo más real posible independientemente de la luz que esté iluminándolo. Algo que os invito a observar es que el cerebro siempre hace este proceso, pero yo me he dado cuenta que cuando estamos en una ciudad, que las farolas de la ciudad son de este color naranja tan intenso, tan dramático, los colores de la realidad nos cuesta un poquito más comprenderlos porque es una luz con una dominante naranja altísima y nosotros lo vemos menos naranja porque nuestro cerebro está interviniendo, pero pese a que está interviniendo, continuamos viéndolo muy, 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 muy naranja. Entonces hay colores que con esta luz se nos distorsionan. Os invito a que os fijéis qué os ocurre cuando miráis un coche de color rojo en una escena nocturna que está iluminada por este tipo de iluminación. Vais a ver cómo el rojo, os va a costar mucho saber si es un rojo claro, si es un rojo oscuro, si es más bien un rosa. Esto cuesta. También es cierto que dependiendo del ojo, yo creo que tenemos una sensibilidad, una capacidad de valorar unos colores u otros. Entonces, simplemente os hago ser conscientes de cómo en situaciones lumínicas muy concretas, con una luz, con una dominante muy clara, veréis cómo el ojo se intenta adaptar, pero habrá momentos en los que se os genera cierta distorsión, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros todo esto en cámara? ¿Vale? Nosotros a la cámara, que no tenemos ese cerebro que está interpretando la realidad,
la forma que tenemos de ajustar la dominante de color que tiene la fuente de luz que estamos utilizando sería a través de los grados Kelvin. Entonces, a través, perdón, de los grados Kelvin sí sería una opción, o si no, para aquellos que os estéis iniciando, sería más bien a través del balance de blancos. Todas las cámaras tienen un apartado que se llama White Balance, o balance de blancos, en la cual vais a tener presets que serían de este estilo, como lo que vemos aquí, ¿vale? Entonces podemos elegir si yo quiero un preset de fluorescente, de bombilla, de sol, nublado. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Todo esto sirve, está pensado más bien, para que nosotros, independientemente de la luz que está iluminando la escena, yo consiga que el color de mis objetos sea totalmente real. De forma que, si yo en un momento dado estoy haciendo una fotografía y en la fotografía me aparece una dominante de color verde, ¿vale? O una dominante de color rojo, me estará diciendo mi cámara que hay un error en el balance de blancos. Y yo podría ir a los diferentes presets del balance de blancos y podría ir ajustándolos para obtener unos colores que fuesen mucho más reales, ¿vale? Es decir, todo el tema de los balances de blancos están hechos para buscar el realismo del color en la escena fotográfica. Pero también podemos utilizar el balance de blancos como recurso compositivo o incluso como recurso creativo, generando realidades con colores distorsionados a través de dominantes de color, ¿vale? Es decir, yo podría tener una escena que está iluminada por luz del sol, pero le podría poner bombilla y me generaría toda una dominante de color que en este caso sería azul, ¿vale? O podría ponerle nublado y a lo mejor me generaría una dominante más cálida. Entonces podríamos jugar con el balance de blancos, o bien para buscar el realismo, o bien para buscar un discurso más próximo a lo creativo, ¿vale? Entonces, más allá de estos presets que estáis viendo aquí en pantalla, en la parte de la derecha, tenemos otra opción para poder variar el balance de blancos en cámara, que serían los grados Kelvin. Los grados Kelvin no dejan de ser exactamente lo mismo que los presets que nos vienen preestablecidos. Fijaros que los presets, lo que nos ocurre es que nos están dando un valor de grados Kelvin concreto, ¿vale? Por ejemplo, flash 5500, sol 5000, sombra 7000, fluorescente 4000, es decir, son valores concretos. Pero algunas cámaras que son un poquito más sofisticadas o que son más modernas, nos permiten poder variar el balance de blancos de forma totalmente manual. De manera que yo puedo ir normalmente va desde los 2700, por ejemplo, hasta los 10.000, ¿vale? Estos valores tan altos como el del relámpago o tan bajos como el de la cerilla no suelen estar incorporados en cámaras más o menos comunes y a lo mejor ya estaríamos hablando de cámaras especializadas en una temática muy concreta. Pero todo el intervalo que tenemos en la parte central sí que podemos trabajarlo. Entonces, ¿qué me permite el poder trabajar con grados Kelvin? Pues me permite sobre todo ser más específico a la hora de decidir qué tonalidad de color tiene la fuente de luz que estoy iluminando y obtener un resultado de color mucho más fiel independientemente de los matices que pueda tener esa fuente de luz, porque al final, fijaros, en bombilla yo tengo unos valores concretos, pero es que tipos de bombillas hay muchas. Hay bombillas que iluminan más cálidas, otras más frías. Fluorescentes nos pasa exactamente igual, que tenemos fluorescentes que son totalmente blancos, otros que son más cálidos, otros que tienden más a un color rosáceo. Nublado lo mismo, no es lo mismo un día que tenemos una masa de nubes enorme que un día que tenemos simplemente una capa de nubes. Entonces, los presets son posibilidades para escenas muy concretas y los que tengamos la opción de los grados Kelvin lo que nos permite es poder moldearnos muchísimo más a los diferentes matices de color que pueda tener la escena en base a qué tipo de luz lo está iluminando, ¿vale? A qué color tenga esa luz. Ya os digo, este apartado de los grados Kelvin, todos aquellos que tengáis una cámara con un poquito de modo manual, o aunque no tengáis modo manual, pero que sea una cámara que te permite tocar alguna cosita, siempre normalmente las cámaras disponen de dos menús, un menú de acceso rápido y un menú donde tenemos toda la información de la cámara. Tanto en el menú rápido como en el menú de la información de la cámara encontraréis las siglas W y en estas siglas del balance de blancos
será donde podéis modificar o bien los presets o bien los grados Kelvin como grados Kelvin, ¿vale? Y ya os digo, este apartado lo podríamos utilizar para generar fotografías de un carácter muy realista en cuanto a la lectura del color o fotografías desde un punto de vista más creativo. Y ahora, si nos fuésemos al ámbito natural, la luz del sol os decía que era una luz como neutra porque tiene todos los colores que se proyectan con la misma intensidad. Pero hay momentos en los que la luz del sol es más fría y hay momentos en los que la luz del sol es más cálida. Pensémoslo. ¿Consideráis que hay momentos en los que la luz del sol se convierte en una luz más fría, otras veces más cálida? Sí. La luz del sol, dependiendo del momento, tiene unas dominantes de color o tiene otras dominantes de color. Por ejemplo, si yo pienso en el momento antes de que amanezca, la luz del sol suele tener un componente frío, ¿vale? Y si pienso en después de que haya atardecido, también a veces suele tener un componente frío. Cuando vemos ese cielo tan azul, que ya prácticamente no tiene luz, pero que el cielo todavía se sigue viendo con ese azul tan precioso, un azul de este tipo como el que vemos aquí arriba, ese color de la luz es un color frío. Estamos viendo tonalidades azules muy saturadas. Sin embargo, cuando estamos hablando de la salida o de la puesta del sol, estamos hablando de una dominante de color muchísimo más cálida, ¿vale? Estamos hablando de que la luz del sol se vuelve casi rosa, naranja, muy cálida. Y que a las 12 del mediodía tenemos una luz muy neutra, ¿vale? Sí que estaríamos en torno a estos 5000 grados Kelvin, porque tenemos la misma cantidad de color azul que de color amarillo o de color naranja. Y ahora bien, ¿por qué creéis que en la salida del sol o en la puesta del sol la dominante es más cálida? ¿Qué creéis que está interviniendo ahí? ¿Es que el sol está más apagado? No, el sol al final siempre es el mismo. ¿Qué creéis que está ocurriendo? Pues bien, lo que nos ocurre es que en esos momentos del día el sol atraviesa diferentes capas de nuestra atmósfera, no de forma, ahora no me sale la palabra, no sé si esto es perpendicular o paralelo, pero quiero decir, los rayos del sol no entran en nuestra atmósfera así, sino que entran en nuestra atmósfera de lado, ¿vale? Y al entrar de lado, nuestra atmósfera tiene la capacidad de los rayos de luz fríos los rebota hacia afuera, ¿vale? Los lanza hacia afuera y los cálidos deja que entren. De esta forma, nosotros en las salidas y en las puestas del sol, lo que estamos viendo es cómo la atmósfera de la Tierra está filtrando la luz del sol y está dejando que entren los rayos de sol que son más cálidos y está lanzando hacia afuera los rayos de sol que son más fríos. Por eso las salidas y las puestas del sol tienen este carácter de color muchísimo más cálido, ¿vale? Pues bueno, espero que hayáis podido comprender con este apartado de color cómo funciona el tema del balance de blancos en nuestra cámara y también cómo funcionan los objetos de nuestra realidad ante diferentes fuentes de luz, cómo el cerebro hace una interpretación y también cómo ese sol va variando el color dependiendo del momento en el que se encuentra debido a unas cuestiones físicas como puede ser la propia atmósfera de la Tierra, ¿vale? Por otro lado, si estuviésemos hablando de luces artificiales, para eso existen los filtros en la luz artificial. Por ejemplo, vamos a un teatro y todos los focos de luz son el mismo tipo de foco, pero unos iluminan azul, otros iluminan rojo, otros iluminan naranja. Son filtros, es decir, son focos que están filtrados. Por ejemplo, yo puedo coger un papel de celofán y puedo filtrar una fuente de luz. En fotografía con fuentes de luz artificial se utiliza muchas veces lo de aplicar filtros de color a las fuentes de luz para que esa fuente de luz, pongamos, a ver si tengo yo por aquí algo. No, no tengo por aquí. No tengo por aquí ninguna fuente de luz. Sí, tengo esta, que por ejemplo sería azul, pero claro, ya la propia fuente de luz es azul. Entonces, no tengo ningún ejemplo, pero quiero decir, si por ejemplo yo a esta fuente de luz que tengo aquí, que es cálida, le pusiese un papel de celofán que fuese de color azul, ¿vale? Y me empezaseis a ver de color azul, lo que estaría ocurriendo es que este papel de celofán estaría rebotando hacia adentro todos los colores de luz y el único que dejaría que lo traspasase sería el color azul, ¿vale? Por eso veo la fuente de luz de color azul, porque lo que hace es contener
todos los colores de esa fuente de luz, excepto el azul, que permite que trasciendan lo que sería el celofán y ilumine la escena dando esa dominante de color azul, ¿vale? Entonces, esto sería el color aplicado a la iluminación en fotografía. También, por otro lado, dependiendo de qué colores estamos utilizando, podréis ver 1000 webs en las que se habla acerca de la psicología del color, pero en términos muy generales, los colores cálidos nos resultan más placenteros, nos resultan más serenos, también pueden tener un punto de vista un poquito más dramático, ¿vale? Son muy emocionales, son muy viscerales, son muy de la emoción, ¿vale? Y sin embargo, cuando estamos hablando de colores fríos, estamos hablando más de un aspecto muchísimo más racional, estamos hablando de cierto aislamiento, estamos hablando de un proceso propio, de un proceso interno, de un proceso de introspección, estamos hablando de cierta ausencia, de cierta frialdad, de emociones que se relacionan más con cierto carácter negativo, como pueden ser los celos, o como puede ser... no, por ejemplo, la rabia y la ira irían más con el cálido, pero con el frío va como lo depresivo, lo melancólico, ¿vale? Igualmente, esto os he hecho como un pequeño resumen muy escueto. Podéis mirar diferentes webs o diferentes artículos en los que se habla de la psicología del color aplicado al arte, también la podríamos aplicar a la fotografía a través de la luz, y cómo cada uno de los colores nos está generando unas connotaciones u otras connotaciones dentro de nuestra escena fotográfica, ¿vale? Pues bien, con esto hemos acabado el apartado del color. Espero que os haya quedado claro y os haya ampliado como esa visión. Y a continuación pasaremos a hablar de lo que sería la dirección de la luz, ¿vale? Nos vemos enseguida. Bien, a continuación vamos a hablar de la dirección como una cualidad de la luz. Tenemos que tener en cuenta que la dirección de la luz es algo absolutamente vital porque dependiendo de la dirección en la que tenemos la luz, lo que va a hacer es que enfaticemos ciertos rasgos del objeto que estamos fotografiando. Por eso es muy importante ser conscientes de qué es lo que quiero enfatizar dentro de este sujeto protagonista que estoy fotografiando y que a la vez pueda ajustarlo de forma que la luz sea la correcta para enfatizar estas cuestiones de mi sujeto. Entonces, ¿qué cosas es lo que vamos a conseguir a través de la dirección de la luz? Pues podemos enfatizar o suavizar un volumen, ¿vale? Por otro lado, también vamos a poder modificar un poquito sus cualidades de color, si los colores queremos que queden más apagados o que queden más saturados, y sobre todo lo que vamos a reforzar es su forma, la forma del objeto, ¿vale? Entonces, dependiendo de la dirección de la luz, vamos a conseguir enfatizar unas cosas u otras. Entonces, vamos a hablar de las diferentes direcciones de la luz. Si pasamos a la siguiente página, podemos ver qué es lo que cada una de las fuentes de las direcciones de la luz nos ofrece. Por ejemplo, la frontal, imaginemos, me estáis viendo a mí ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo viéndome a mí. Darme un segundito. Estoy conectando la luz de mi smartphone de nuevo. Y a ver si doy con ella, que ahora no la encuentro. Darme un momentito. Vale, ya la tenemos. Ya lo tenemos, pero se apaga. A ver. Ahora sí. Entonces, a ver, darme un segundito que me pueda ver yo a mí mismo también. Fijaros, tenemos una luz, ¿vale? Yo de repente enciendo una luz frontal, ¿vale? Esta luz frontal, ¿qué está haciendo? Me quito las gafas. ¿Qué está haciendo esta luz frontal? Aparte de que es horrible y no es nada recomendable para retratos aplicar una luz frontal sobre el rostro, ¿qué consideréis de diferencia entre lo que ofrece esta luz y lo que ofrece esta luz? Teniendo en cuenta que, claro, que el ordenador está captando los colores de una forma determinada que no tienen por qué ser real. Pero, por ejemplo, yo algo que he destacado es que con esta luz se entienden muchísimo mejor el color de mis ojos, el color de los labios, el color incluso de la nariz que la tengo un poquito quemada por el sol, ¿vale? Es decir, cuando yo aplico una luz frontal, lo que entiendo muy bien son los colores, ¿vale? Veo los colores de una forma muy deslumbrante, los veo de forma muy correcta, ¿vale? Entonces, siempre que en mi sujeto protagonista lo importante sea ver el color, ¿vale? El color del objeto,
esa sea su mayor cualidad, lo que vamos a intentar es aplicarle luz frontal para que ese color resalte lo máximo posible, ¿vale? Por otro lado, si ahora hablamos de lo que sería una aplicación de luz trasera, ¿vale? De nuevo vamos a lo mismo, voy a conectar mi teléfono. Imaginemos, si yo cojo y pongo una luz por detrás, vale, aquí no lo percibimos. Darme un segundito, que voy a bajar persianas para que solamente tengamos una fuente de luz y lo podamos ver más claro. Vale, ahora sí. Ahora sí. Fijaros, la frontal, clarísimamente, vemos el color, ¿vale? Bueno, no sé si con esa luz así, vemos el color. Trasera. Fijaros qué es lo que está haciendo la trasera. La trasera lo que hace es despegarme al sujeto del fondo, ¿vale? En este caso, la fuente de luz no me puedo poner mucho más atrás, a ver. Así. Pero veis cómo me está generando este halo de luz por el lado, y entonces lo que está haciendo es generar el volumen de que Luis no está fusionado con el fondo, sino de que Luis es un objeto que está a una distancia y hay un fondo por detrás. Entonces nos está ayudando a generar volumen por la parte trasera. Si os fijáis, en muchos retratos clásicos siempre suele estar como una fuente de luz, a ver, que ilumina al sujeto por detrás, algo así, ¿vale? Y entonces lo que hace es que este detallito del pelo, junto con otra luz que podamos tener por delante, por ejemplo, nos ayude a enfatizar el volumen, ¿vale? Hablando en lo que sería una cuestión más de retrato clásico de estudio. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tenemos? Aparte de esa dirección que nos puede venir para atrás y puede enfatizar los volúmenes, después tenemos el tipo de luz que es lateral, ¿vale? De nuevo, fijaros, ahora mismo esta luz que tengo aquí, que es más suave y más agradable que la del smartphone, puede ser una luz lateral, ¿vale? Ahora mismo está en el lado. ¿Qué está generando esta luz lateral? Sobre todo está generando que yo pueda entender el volumen, ¿vale? Fijaros, entiendo el volumen de la frente, entiendo el volumen de la nariz, entiendo el volumen de que este rostro tiene una forma circular, incluso entiendo el volumen del pelo, ¿vale? A ver, ahora me lo he dejado raro. Es decir, puedo entender los volúmenes del rostro con esta luz lateral. Cuanto más lateral sea la luz, más me va a enfatizar el volumen. Fijaros, si vuelvo a encender mi linterna y me pongo aquí, ¿vale? Aquí entiendo perfectísimamente las diferentes formas que hay en mi cuerpo y a medida que vaya haciendo esa luz cada vez más frontal, ¿vale? Iré viendo cada vez más la cualidad de la luz que me permite ver los colores. ¿Veis cómo aquí veis mucho mejor los colores de mi rostro? Y a medida que la iba poniendo hacia el lado, fijaros cómo ya empiezo a entender los diferentes volúmenes del rostro. Este es un ejercicio interesante para hacer. Lo estoy haciendo aquí con vosotros por primera vez. Y aquí me rescata el volumen del lateral, ¿vale? Fijaros cómo va variando el retrato a medida que voy modificando la dirección de la luz. Por eso la dirección de la luz es algo tan importante, porque fijaros cómo está cambiando en términos expresivos el retrato en sí, pero también las cualidades que puedo observar de la persona retratada, ¿vale? Entonces, lo que sería todo el tema de la dirección aplicada a la iluminación dentro de la fotografía es una cuestión muy importante. Y ya finalmente, la otra dirección de la luz que tenemos sería la cenital, ¿vale? La cenital sería la que más acostumbrados estamos, la que nos viene de arriba abajo, ¿vale? Es decir, esta luz puede ser ahora un poco como demasiado dura, porque es una fuente de luz muy fría y muy extraña, pero quiero decir, estamos muy acostumbrados a esta fuente de luz. Quiero decir, cuando estoy en mi casa, tengo una fuente de luz que está arriba y me ilumina hacia abajo, por eso veo estas sombras debajo de mis ojos, por eso veo esta sombra debajo de la nariz. Fijaros en la cualidad de la luz, ¿es dura o es suave? Este es justo el ejemplo del que os hablaba, de las luces del mediodía, que se nos hacen las sombras, se nos proyecta la sombra de las cejas y parecemos absolutos zombies, ¿vale? Entonces,
esta es una luz que estamos muy acostumbrados porque la luz del sol suele tener este carácter cenital, de arriba a abajo, y estamos acostumbrados a esta luz y no, bueno, pese a que es una luz que tiene unas connotaciones también muy claras, nos resulta muy normal, nos resulta una luz, un tipo de luz muy natural, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si en lugar de cenital utilizamos una fuente de luz nadir? La nadir es así, ¿vale? Esta fuente de luz ya no es nada común, la relacionamos mucho, ¿no? Con la cosa esta de película de terror. Fijaros además cómo las cosas de las gafas me está haciendo estas patillas que parezco un insecto. Entonces, este tipo de fuente de luz en la que tenemos una iluminación de abajo arriba, es una iluminación poco natural, ¿vale? Fijaros el rostro, cómo me ha cambiado, parezco otra persona. La sombra de la nariz me está proyectando como una especie de triángulo entre los ojos. Nosotros le damos por lo general una asociación relacionada con el terror, pero esto es algo muy cultural, del niño, del juego de los niños con la linterna que se iluminan de abajo arriba, o sea, de abajo arriba. Pero quiero decir, simplemente tened en cuenta que es una dirección de la luz que se utiliza muy poco y que en caso de que se utilice tiene unas connotaciones como muy relacionadas con el terror, con el misterio, ¿vale? Y bueno, podéis utilizarla también como un carácter creativo, o a lo mejor podríamos utilizar dos fuentes de luz, por ejemplo, una de abajo, y si ahora cojo el folio este que teníamos antes y lo pongo en la parte superior, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Veis cómo está suavizando las sombras? Mirad, ¿vale? Lo que estoy haciendo al situar el folio es suavizar, es decir, el folio rebota la luz blanca que le llega de la fuente de luz y por lo tanto estoy suavizando las sombras. Fijaros la diferencia, ¿vale? Cuando hablemos de los accesorios para trabajar con la luz natural, hablaremos de esto con detalle, pero ahora me viene perfecto para que lo podáis ver. Es decir, esto en fotografía, perdón, no, sería en accesos fotográficos, esto sería un reflector. Ahora mismo lo estoy utilizando como un folio, pero es una superficie blanca que lo que hace es reflejar la luz de la fuente de luz que le da. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una luz lateral que es demasiado dura, porque me deja el rostro, me ilumina la mitad del rostro mucho y la otra mitad me lo ilumina poco, si utilizo un reflector, fijaros, de repente saco luz hacia el otro lado del rostro, ¿vale? Lo voy a alejar un poquito para que quede un poquito más agradable, así mucho mejor, ¿vale? Fijaros, sin reflector, con reflector. ¿Veis el cambio? Es increíble, ¿eh? Entonces, ¿qué está haciendo el reflector? De forma virtual, está trabajando como si de otra fuente de luz se tratase, menos potente, que lo que hace es rellenarme las sombras y así que tenga una luz más uniforme y no tan dura como puede ser esta, ¿vale? Fijaros cómo me cambia, hablando antes de las luces duras y de las luces suaves, este de repente puede ser un retrato súper dramático, con unas connotaciones como muy concretas que pueden ser quizá hacia lo negativo, y de repente a la que le pongo esto, el discurso cambia totalmente. Y ya no estamos hablando de algo tan dramático y tan con connotaciones quizá tan negativas, sino que estamos hablando de algo que pasa a un plano mucho más neutro, ¿vale? Entonces, esto es todo lo que hace mención, darme un segundito que enciendo luces, todo esto es lo que hace mención a las diferentes direcciones de la luz y cómo cada una de esas direcciones generan un efecto u otro, ¿vale? Si os parece, ahora nos vamos a quedar viendo solamente la pantalla del ordenador y he puesto una serie de fotografías que pueden resultar representativas de las diferentes direcciones de la luz, ¿vale? Entonces, esta primera fotografía que estamos viendo, ¿qué dirección creéis que tiene la fuente de luz en esta fotografía? Para averiguar la fuente de luz, la dirección de una fuente de luz, lo que tenemos que hacer siempre es localizar las sombras y en el momento en el que le hemos localizado las sombras, en dirección contraria nos estará indicando dónde están esas fuentes de luz, ¿vale? Entonces, dentro de este retrato, yo busco las sombras y me doy cuenta de que las sombras están aquí, están debajo de esta máscara de conejo. Por lo tanto, si tengo la sombra aquí, me quiere decir que la fuente de luz me viene en dirección contraria, me viene de aquí. Es una luz cenital, es la luz del sol, ¿vale? Por eso me viene de arriba hacia abajo, estoy en un exterior, las sombras las tengo abajo, y ahora hablando
vamos a hablar primero en cuál es la primera de las cualidades de la luz. ¿Es una luz dura o es una luz suave? Aunque no tengamos el feedback, me quedo un poquito en silencio para dejaros reflexionar. ¿Pensáis que esto es una luz dura o creéis que es una luz suave? Bien, esta fotografía tiene una luz suave. Fijaros que no vemos muy marcadas las facciones de la chica, sí que entendemos la sombra que hay debajo de las cejas, porque al final tenemos unos ojos que están un poquito hundidos, ¿vale? También entendemos la sombra que hay debajo de la máscara, pero fijaros cómo esas sombras no delimitan objetos concretos, o sea, no hacen líneas muy marcadas, sino que hacen pequeñas degradaciones que nos ayudan a entender los volúmenes del objeto. Por lo tanto, es una luz suave. De hecho, fijaros que ninguno de los elementos del fondo tiene esa luz, esas sombras duras. Fijaros en la chaqueta del chico que tenemos detrás, como también la sombra de la mano del niño, las arrugas de la chaqueta, nos están generando pequeños degradados. Eso nos está hablando de que es una luz suave. Seguramente, pese a ser un día en el que se ha disparado una fotografía en el exterior, es un día en el que está nublado. Por lo tanto, tenemos esta calidad de la luz suave, ¿vale? Por otro lado, también hablábamos del color. En este caso parece que el color de la escena es un color bastante neutro, en el sentido de que el color de la luz es un color bastante blanco que me permite ver los diferentes colores, desde el rosa de la chaqueta de la chica, hasta el rosa más oscuro de la máscara, hasta el color de la piel, el naranja del pendiente, el verde y el azul del personaje que tenemos en el fondo. Sobre todo lo que vemos es que el color de la piel es un color que es real y por lo tanto nos está hablando de que se ha trabajado el color de la fotografía desde un punto de vista realista, ¿vale? Y finalmente, si nos vamos a dirección, aquí tendríamos una dirección de la luz que es cenital, un poquito lateral, ¿vale? Porque nos está generando las sombras un poco más en el lado, ¿vale? Pero tendríamos una dirección de la luz cenital. Espero que estéis de acuerdo conmigo en todo esto que estamos hablando ahora mismo sobre las diferentes cualidades de la luz. Si pasamos a la siguiente fotografía, ¿vale? ¿Qué diríais? ¿Que tendríamos una luz dura o estaríamos hablando de una fuente de luz suave? Sobre todo eso, analizad de qué forma interaccionan las sombras, cómo se ven esas sombras. Bien, en este caso estaríamos hablando de una fuente de luz dura. Fijaros que es el sol directo, ¿vale? Es el sol directo y me está generando estas sombras tan marcadas que tengo en la parte, en el suelo. Entonces, fijaros cómo estas sombras, perdón, son dibujos, son líneas totalmente perfectas, no hay degradado. Por lo tanto, es una fuente de luz indiscutiblemente dura, ¿vale? Más allá de que la fuente es dura, si hablamos del color, ¿creéis que aquí estamos hablando de un color que es tan neutro o que es tan realista como en la fotografía anterior? Quiere mantener cierto color realista la fotografía, pero si os fijáis hay una dominante cálida. ¿Veis que la hierba aquí se ve con una dominante cálida? El contraluz de este chico se ve también con un tono muy amarillo, ¿vale? Hay una dominante cálida. También es cierto que fijaros dónde está el sol. El sol se está poniendo, por lo tanto, en esta escena habría realmente una dominante cálida, porque la atmósfera estaría no dejando entrar los rayos más fríos, los rayos de color más fríos del sol, ¿vale? Y por otro lado, si nos centramos en la dirección, ¿qué tipo de dirección tenemos aquí? La dirección de la luz es lateral, sin lugar a dudas, fijaros, sujeto aquí, la sombra hacia el lado, es lateral, pero a la vez también es trasera. Es lateral para algunos sujetos y es trasera para algunos de los otros. Entonces, fijaros cómo el carácter de que la luz sea trasera hace que este volumen se me despegue totalmente del fondo. Fijaros, este haz de luz que le pega en todo el lateral al sujeto, entonces lo estamos despegando del fondo. Nos ocurre lo mismo con estos. Fijaros cómo el haz de luz dibuja una línea de luz alrededor del contorno del sujeto que ayuda
a que lo podamos despegar del fondo, y los que son laterales, como pueden ser estos dos de aquí, es tan lateral que no podemos enfatizar el volumen porque estamos hablando de un contraluz, pero sí que sabemos que es una luz lateral sobre todo por la dirección de la forma, ¿vale? Ahora bien, ya que estamos hablando de luz natural y una luz natural que no es la más común, como podía ser la de este ejemplo, sino que es otra luz natural que no es cenital, sino que es lateral, ¿en qué hora del día podemos encontrar una fuente de luz natural lateral? Pues de nuevo, en primera hora del día o última hora del día, justo en la salida del sol o en la puesta del sol, será cuando podremos encontrar una luz totalmente lateral que nos permita eh, observar de forma lo más fiel posible o enfatizada los volúmenes de los objetos. Por ejemplo, ahora pienso en la primera fotografía de este apartado de la dirección. Aquí tenemos una luz totalmente lateral, ¿vale? Que en este caso pasa a ser casi frontal porque el sujeto está mirando hacia la fuente de luz, pero la fuente de luz, fijaros cómo nos viene de izquierda a derecha. Y el color de la luz también nos pasa lo mismo que en el caso anterior. Tenemos una fuente de luz lateral que es del sol, por lo tanto estamos hablando de primera hora del sol o última hora del sol. Aquí podríamos estar hablando tanto de un amanecer como de una puesta del sol, ¿vale? Y este tipo de luz tiene unas connotaciones muy cálidas, porque el sol en ese momento del día tiende a tener una luz muchísimo más cálida, y por otro lado me ayuda a entender los volúmenes. Fijaros en el volumen de la mano, en el volumen de la pierna, en los volúmenes de los pómulos, de la nariz, ¿vale? Bien, seguimos a la siguiente. Aquí, ¿cómo diríais que es la fuente de luz? ¿Es frontal? ¿Es lateral? ¿Es contraluz? Analicemos las sombras, ¿vale? Fijaros, la sombra la tenemos aquí, por lo tanto, si la sombra está aquí, eso quiere decir que la luz me viene de la dirección contraria, me viene de esta zona, por lo tanto, estamos hablando de una luz cenital, ¿vale? Estamos hablando de luz del sol, pero ¿qué nos ocurre? Fijaros en la sombra. Esta sombra nada tiene que ver con esta sombra. Aquí teníamos una luz dura, podríamos decir perfectamente que aquí tenemos una luz suave, porque fijaros cómo está interactuando la sombra, ¿vale? Tenemos una luz suave, tenemos una dirección cenital, al ser lateral, ¿vale? Porque es cenital pero la tenemos en un lado, nos permite entender los volúmenes. Fijaros el volumen del pantalón, una pierna está más oscura que la otra, entendemos perfectamente el volumen de la cabeza, el volumen de la camisa. Entonces, esta luz lateral nos está ayudando a entender el volumen del objeto. Por otro lado, el hecho de que sea suave nos genera como unas connotaciones como más tiernas. Fijaros en el tipo de escena, el niño que está queriendo coger un globo que está pintado, nos está hablando de la inocencia. Entonces, esta luz con un carácter más suave nos ayuda a darle un valor a esos conceptos que queremos trabajar desde la fotografía. Y en cuanto al color, volvemos a lo mismo. El color es un color neutro. Fijaros que yo el blanco del pantalón lo veo blanco, por tanto, estamos queriendo trabajar la fotografía desde cierto realismo en un sentido cromático, ¿vale? También fijaros que en términos de color estamos utilizando unos colores muy neutros, ¿no? Estos marrones, grises, marrones y grises en el suelo. El niño va también con una tela que es blanca y gris, es decir, marrones grises también, y los puntos de color los tenemos en el verde y en el rojo, que casualmente son colores complementarios y por lo tanto adquieren muchísima fuerza, ¿vale? Entonces se ha buscado un realismo a través del color de la fotografía, porque los colores de la escena, tal y como son, ya tienen un protagonismo extra, entonces no requiere que seamos creativos a través del balance de blancos, de los grados Kelvins, transformando la luz a otro color, ¿vale? Bueno, pues espero que este apartado de la dirección os haya quedado bastante claro. Y a continuación nos iremos a hablar sobre lo que sería la intensidad, ¿vale? La intensidad aplicada a lo que sería una cualidad de la luz nos está hablando de cuál es la potencia que tenemos de esta luz, ¿vale? Por ejemplo, la luz más potente que tenemos en la naturaleza
sería la luz del sol. Después estaríamos hablando de la luz de los rayos. Después quizá estaríamos hablando de la luz del fuego. Y vemos cómo tenemos diferentes fuentes de luz naturales que nos llevan a diferentes intensidades de luz, ¿vale? En un entorno artificial también tenemos diferentes fuentes de luz, diferentes bombillas con diferentes potencias. No es lo mismo una bombilla de 200 vatios que una de 100, que un flash de estudio que se caracteriza precisamente por tener una intensidad de luz muy potente, ¿vale? Entonces, esto de la intensidad, ¿cómo lo podemos trabajar en un sentido fotográfico? La intensidad de la luz, nosotros podemos trabajar a través de la intensidad de la luz generando retratos o generando escenas fotográficas en los cuales la luz no es correcta. Es decir, ¿cómo puedo moldear yo la intensidad de la luz del sol en mi fotografía? Pues la intensidad la voy a moldear a través del diafragma, la velocidad y la ISO, en caso de que trabaje en modo manual. Porque de hecho, cuando estamos trabajando de forma manual con nuestra cámara fotográfica, todo lo que estamos haciendo es modificar la intensidad de esta fuente de luz, ¿vale? Y mediante diafragma, velocidad y obturación yo dejo que esta luz sea más intensa o sea menos intensa. Mediante el balance de blancos y los grados Kelvin, yo estaría modificando la cualidad de la luz que hace mención al color. Y lo que sería la dirección y lo que sería la dureza o la suavidad de la luz, aquí ya no lo puedo controlar a través de la cámara, sino que tendría que o bien intervenir sobre la escena, o bien esperar a que la luz que está iluminando la escena tenga estas cualidades, pero ya no son cualidades que yo pueda trabajar a través de mi cámara fotográfica. Entonces, esta intensidad de la luz, yo puedo hacer que una fuente de luz sea más intensa o menos, dejando más tiempo de exposición o menos tiempo de exposición, o haciendo mi sensor más sensible o haciendo mi sensor menos sensible. Lo que quiero sobre todo recalcar es que no hay una exposición que sea correcta y otra que sea incorrecta. Podemos decir que hay una exposición que técnicamente es más real y otra exposición que técnicamente es más irreal. Pero este retrato que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un retrato que está sobreexpuesto, es una fotografía en clave alta. Clave alta quiere decir que tenemos un exceso de luz y eso nos genera una serie de discursos, ¿vale? De la misma forma que cuando hablábamos anteriormente, dejarme que busque la diapositiva de esta fotografía, aquí lo que tenemos es una clave baja. Es una fotografía con muy poca intensidad de luz, en donde el negro del rostro se me fusiona con el negro que tenemos en el fondo, y esto también tiene otra serie de cualidades sensibles o otra serie de cualidades, ¿cómo diríamos?, de cualidades expresivas. No es más correcta esta fotografía que esta fotografía, ni son más correctas ninguna de esas dos fotografías que esta fotografía, que la luz es la más correcta de todas en un sentido técnico. Por lo tanto, os invito a que a través de vuestra cámara podáis experimentar a través de lo que sería la intensidad de la luz, generando fotografías que en un momento dado estén sobreexpuestas y que en otro momento dado estén subexpuestas para conseguir una expresividad de la escena mayor. Si os parece bien, ahora vamos a hablar exclusivamente ya no de las cualidades de la luz que podríamos aplicar a cualquier tipo de fuente de luz, sino que vamos a hablar de lo que sería la iluminación natural. Entonces tenemos que pensar que esta iluminación natural puede tener diferentes orígenes. La principal es el sol, pero podemos tener el fuego, los relámpagos, la bioluminiscencia, es decir, tenemos diferentes fuentes de luz que pueden tener un origen natural, ¿vale? Pero centrándonos en esta luz principal, que básicamente sería el sol, tenemos que tener en cuenta que tiene unas cualidades de luz muy concretas y esas cualidades de luz podríamos intentar encontrar el momento en el que nos proporciona unas cualidades de luz concretas u otras cualidades de luz más diferentes. Entonces, tenemos que intentar ser conscientes de que cuando los fotógrafos estamos intentando trabajar con una fuente de luz natural, al final siempre hay una adaptación plena del fotógrafo hacia el entorno y hacia la luz que tiene ese entorno. Por eso es necesario saber decidir cuál es el momento más conveniente en el que ir a hacer esas fotografías si se quieren hacer con una fuente de luz natural. Porque digamos que
la capacidad que tenemos como fotógrafos de poder alterar estas cualidades de la luz natural normalmente no son sencillas. Sí que vamos a ver una serie de accesorios que nos pueden ayudar un poquito a modificar ciertos factores, pero lo principal es que comprendamos cómo actúa la luz del sol en cada una de sus fases y que en base a lo que nosotros sabemos que necesitamos, nos adaptemos a ir en un momento en el concreto en el que sabemos que el sol nos va a proporcionar esta serie de connotaciones. Por lo tanto, muy importante, lo primordial es que nos sintamos como fotógrafos, que tenemos que adaptarnos continuamente a las diferentes situaciones lumínicas. Eso es así, tenemos que aceptarlo. Aquellos fotógrafos que os esté diciendo esto y digáis, no, es que yo no me quiero adaptar, entonces lo que os ocurre es que sois fotógrafos que trabajáis más dentro del ámbito de la fotografía de estudio. Ese es un lugar controlado en el que la luz yo puedo decidir cualquiera de sus cualidades, su intensidad, su dureza, su color, ¿vale? Su calidad, todo lo puedo decidir. Pero en el momento en el que estamos hablando de fuentes de luz natural, hay una adaptación plena del fotógrafo a la luz que hay en la escena. No te queda otra, tienes que conformarte con eso. Y lo único que puedes hacer es comprender en qué momentos vas a tener unas cualidades de la luz u otras para ir a hacer las fotografías en el momento en el que la luz vaya más de la mano contigo. Pero si, por ejemplo, yo sé que quiero hacer unas fotografías con una fuente de luz suave y a la vez muy, muy, muy potente, ¿vale? Estaré hablando de que quiero hacer unas fotografías con un día nublado. Tendré que esperarme a que en mi contexto haya un día en el que esté nublado, ¿vale? Aquí es a donde me refiero en cuanto a lo de la adaptación total del fotógrafo a la escena fotográfica. Bien, ¿cómo podríamos abordar la luz natural en nuestras escenas fotográficas? Tendríamos que pensar que un contexto natural iluminado por la fuente de luz del sol es como si estuviésemos en un plató fotográfico, en un estudio, y únicamente tuviésemos un flash, ¿vale? O tuviésemos solamente un foco. Entonces, la luz del sol nos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una única fuente de luz con unas connotaciones muy claras, dura, con un color bastante blanco, que suele ser cenital, pero que dependiendo del momento, todo esto se va a ir alterando. Entonces, tendríamos que pensar en escenas fotográficas iluminadas por una sola fuente de luz, ¿vale? Y buscar cuál sería su momento en el que esta fuente de luz en concreto nos va a ir aportando unas connotaciones en cuanto a la dureza, el color, la intensidad y la dirección, ¿vale? Ya hemos visto con todo lo que hablábamos anteriormente que dependiendo del momento, dependiendo de la hora, el sol nos proporciona diferentes cualidades. Bien. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro del mismo entorno natural que pueden ser pequeños condicionantes de esta cualidad de la luz? Pues para empezar, las nubes son un perfecto condicionante, son un perfecto accesorio natural que sirve para modificar las cualidades de la luz. Y entonces, estas nubes podríamos entenderlas como nubes como difusores, que sería la imagen que tenemos arriba. En este caso, esta fotografía nos está siendo un difusor. ¿Por qué? Porque la nube está filtrando la luz del sol de forma que tenemos una luz totalmente suave. Fijaros en cómo interaccionan los objetos, la sombra de los objetos, prácticamente no hay sombras, tenemos una luz totalmente suave, totalmente uniforme. Además también la ha filtrado en términos de color y tiene pinta de que esta fotografía está disparada al amanecer o en la puesta de sol y tenemos esta luz azulada, por lo tanto la nube nos está filtrando también en términos de color la propia luz, la fuente de luz natural que tenemos en la escena. En términos de dirección, tenemos una dirección de arriba a abajo, pero la nube está interviniendo sobre la dirección y al final parece que tenemos una luz que es envolvente. Ya no es una luz con una dirección concreta, sino que es una luz que viene desde todas las direcciones, ¿bien? Y en términos de intensidad, de nuevo la nube está interviniendo en la fuente de luz y está haciendo que la intensidad de la luz disminuya, de forma que tengamos menos luz en la escena, ¿vale?
Ahora bien, el otro punto que podemos encontrar es nubes como reflectores. Recordad que cuando cogía el folio y lo ponía delante de la luz del smartphone, el folio reflejaba la luz y suavizaba las sombras de mi rostro. Bien, pues las nubes, en situaciones de puesta de sol y de salida del sol, también estarán actuando como reflectores. Fijaros, si abro la imagen que tenemos abajo, en esta escena, el sol ya ha pasado el horizonte, está iluminando todas las nubes que tenemos aquí, estas nubes están reflejando la luz del sol hacia la parte inferior de la escena y por lo tanto hacen que en lugar de hacer una fotografía en la que tendría todo este campo y el árbol a contraluz, yo pueda ver los detalles porque se me está reflejando toda la luz del sol a través de la nube. Por otro lado, fijaros que como es una luz reflejada y ya no tengo una superficie pequeña como sería el sol iluminando toda esta escena, sino que tenemos toda esta nube que está iluminando la escena a través del reflejo, la luz que nos proporciona es una luz suave, ¿vale? Por otro lado, como estamos hablando de la última hora del día, tenemos un color de luz muchísimo más cálido. Por lo tanto, tenemos una dominante totalmente cálida en la escena. Y en cuanto a la intensidad, como es una luz reflejada y no tenemos el sol directo, la intensidad de la luz ha disminuido. ¿Vale? ¿Comprendéis este efecto de las nubes? Que puede ser nubes como difusores y nubes como reflectores. Es muy importante que cuando decidáis plantearos una escena fotográfica, decidáis si es necesario que tengamos nubes, si esas nubes serían convenientes tenerlas al amanecer o al atardecer, si son nubes antes del amanecer o del atardecer, como en el ejemplo de arriba, o si serían nubes en una situación en la que ya es de día y lo único que está haciendo es filtrándonos la luz, ¿vale? Para tener una calidad de la luz más suave. Por otro lado, como situaciones de la luz natural, tenemos principalmente dos situaciones que son muy recurrentes a la hora de hacer fotografías, que es el amanecer y el atardecer. La principal complejidad que tienen las fotografías dentro de este paradigma del amanecer y del atardecer es su carácter efímero. Es decir, al final lo que nos ocurre es que tenemos un tiempo determinado en el que la luz tiene unas cualidades concretas y digamos que la transformación de las cualidades de la luz cuando estamos en el amanecer o en el atardecer son muy fugaces, ¿vale? Es decir, si durante el día la luz va cambiando continuamente, es posible que en una situación de atardecer o de amanecer la luz nos esté cambiando cada 5 minutos y a medida que el sol se vaya acercando más hacia el horizonte, en el momento en el que está tocando el horizonte, las cualidades de la luz nos pueden variar en cuestión de segundos, ¿vale? Por lo tanto, este carácter efímero hace que tengamos una dificultad muy grande a la hora de hacer fotografías en este tipo de escenas. También pensad que como suele tener una luz mucho más lateral, eso genera que tengamos grandes contraluces y que la fotografía de contraluz pueda ser un poquito más compleja. Si os fijáis en este ejemplo, tenemos esos contraluces porque tenemos una luz que está por delante de los sujetos y hemos necesitado situar estos sujetos en lugares muy concretos para que podamos entender su forma. A veces lo que nos ocurre con el contraluz es que se nos solapa el sujeto con el fondo, no entendemos nada y entonces no termina de funcionar. Lo ideal sería saber situar bien a nuestros sujetos para que sus formas se entiendan perfectamente. Por otro lado, esta fotografía tiene una dominante cálida, que tal y como os decía anteriormente, es porque la luz del sol se nos filtra con la atmósfera y tenemos esta cualidad lumínica muchísimo más anaranjada, ¿vale? Por otro lado, la luz en esta situación del amanecer y del atardecer, tal y como os decía, tenemos una luz lateral que nos va a ayudar a enfatizar muchísimo los volúmenes, en otros momentos nos ayudará a enfatizar los volúmenes, no, las formas. Por ejemplo, fijaros, en la fotografía anterior, la luz lateral nos está ayudando, o incluso trasera nos está ayudando a entender perfectamente las formas de los sujetos, fijaros, y si es lateral pero no tan trasera, nos puede ayudar a entender las formas. ¿Veis cómo aquí entendemos perfectamente la forma? Entonces, esta situación de salida y puesta del sol
nos ayudarán a tener una dominante de color cálida, una luz que no tiene por qué ser tan dura y una expresividad extra. Normalmente las fotografías que están disparadas en la salida o en la puesta del sol se acercan más a lo vínculo con lo emocional, con lo visceral, con las creencias, con lo romántico, ¿vale? Con esa visión casi bucólica de la realidad o con un punto de vista más romántico, ¿vale? Fijaros, aquí he puesto una serie de un ejemplo simplemente para que veamos esas fotografías en situación de puesta de sol. Fijaros que esta escena a mí personalmente me denota como cierta melancolía, como si estuviésemos hablando, por ejemplo, de unos sentimientos reencontrados, de algo que me da la sensación como que es casi un pensamiento del pasado que todavía está en el presente, por el hecho de estos palos que forman parte de esa historia, de ese lugar y todavía permanecen ahí, como a la vez ese lugar de calma, ¿no? Esa calma en el cielo, ese cielo prácticamente que es un degradado perfecto, con esas barreras físicas verticales, que son como si de alguna forma fuesen aprendizajes en nuestra historia que están ahí, que forman parte de nosotros. Entonces, fijaros como todo mi discurso ha ido enlazado mucho hacia lo que sería la emoción, la expresión de sentimientos, de emociones, y en gran parte esta lectura que yo estoy dando, que evidentemente puede ser muy subjetiva, cada cual tendrá un punto de vista, a mí me lleva sobre todo a este terreno más emocional en gran medida por el color, también por la dirección, veo las formas pero no veo el detalle, es como si me estuvieses hablando de conceptos en lugar de describírmelos, me estás hablando del concepto, de conceptos concretos, y da igual el concepto que sea, al final la idea es que tienes muchas ideas, que tienes un ritmo de ideas en tu interior, ¿no? Es la cuestión que me sale a mí desde un sentido más expresivo. Bien, llegados a este punto en el que hemos hablado de las diferentes cualidades de la luz, de cómo la luz natural se va moldeando dependiendo del momento del día en el que vamos a trabajar con esta luz, y de esos dos momentos clave que en un sentido fotográfico son los que más valorados están, que sería esta salida y esta puesta del sol, por estas connotaciones que nos hablan de la fugacidad, que también nos hablan de colores más cálidos, de escenas con cierto dramatismo, de más expresión, porque tenemos una luz que está baja y que por lo tanto puede ser lateral y nos ayuda a entender los volúmenes de las figuras. Quiero decir, tenemos ahora mismo estos dos momentos del día que son como todos unos referentes por sus cualidades de la luz y por cómo nos pueden aportar ciertas características a lo que sería nuestro ámbito fotográfico, pero sin embargo no es el único momento del día en el que podemos obtener un resultado excepcional. Tenemos otro momento también, que es lo que llamamos como hora mágica o hora azul. Seguro que igual alguno de vosotros habéis oído hablar de este momento del día. Y esta hora mágica se compone por dos momentos diferentes. Por un lado tenemos lo que sería la hora dorada y la hora azul. El conjunto de las dos sería la hora mágica. Pero bien, la hora dorada es la hora que se encuentra más cercana a la puesta del sol y que incluye también el momento posterior a la que se ha puesto el sol. Fijaros, en esta ilustración que tenemos en la imagen, la línea roja sería el momento en el que el sol cae por el horizonte, y si os fijáis tenemos la hora dorada unos minutos, o sí, unos minutos antes de esa caída del sol por debajo del horizonte y también unos minutos después. Y en el momento en el que, después de esa caída del sol por el horizonte, es donde empezaría la hora azul que da comienzo antes de la noche. Normalmente la hora dorada empieza unos 20 minutos antes de que el sol se ponga por el horizonte, pero he de deciros que esto que os acabo de comentar depende de la latitud del planeta en la que estemos, serán 20 minutos o, por ejemplo, a medida que nos vayamos acercando al ecuador, este tiempo se irá reduciendo, porque ya sabéis que cuando nos acercamos al ecuador el movimiento del sol es muy rápido ascendente y de hecho desde que sale el sol hasta que tenemos el sol en la parte superior del cielo puede pasar quizá una hora. Cuando aquí, por ejemplo, que no estamos en una latitud tan cercana al ecuador, el sol tarda más en ir ascendiendo poquito a poco por nuestro horizonte hasta llegar a la parte más alta. Entonces, dependiendo de la latitud, estos minutos variarán, pero aproximadamente y donde nos encontramos nosotros son alrededor de unos 20 minutos, ¿vale?
Entonces vamos a empezar a hablar de lo que sería esta hora dorada y posteriormente hablaremos de la hora mágica, qué connotaciones tiene y en qué tipo de imágenes se suele utilizar. Fijaros, esta imagen que tenéis aquí, con el niño que está sosteniendo la linterna, es una imagen clásica de esa hora dorada. Entonces, más allá de ponernos a hablar acerca de lo que está escrito en texto, vamos a ir viendo esta imagen qué os suscita, qué os genera este entorno con esta luz tan cálida que se ve todavía más reflejada por la calidez de la luz del fuego, pero que al final estamos hablando de esos tonos que, fijaros, son del anochecer ya en ciertos aspectos de la imagen, pero que a la vez también nos da esos cálidos de que el sol se acaba de poner. Entonces, en cuanto al color, está claro que nos está dando un color cálido, una dominante cálida, por todo lo que hablábamos anteriormente, que representa la fotografía en hora de puestas de sol y cómo esta luz del sol se ve reflejada por la atmósfera. Más allá de esta situación, digamos, de una saturación de colores cálidos, lo que vamos a tener normalmente también es cierto contraste. Normalmente los sujetos nos van a aparecer a contraluz. Fijaros que en la diapositiva esta también tenemos esos objetos a contraluz. Esta fotografía sería una fotografía de hora dorada. Y esta de aquí, que también sería una fotografía de hora dorada, tendríamos, como bien os decía, los sujetos a contraluz. Muy importante situar esos sujetos en un lugar en el que no se nos empasten con el fondo. Y entonces, ¿cuáles suelen ser los usos más habituales de la hora dorada? Más allá de hacer la fotografía clásica de la puesta de sol, la hora dorada se utiliza muchísimo en fotografía de retrato, tal y como lo tenemos aquí, sobre todo no retratos en los que buscamos una expresión a través de la mirada o de la expresión, sino retratos en los que buscamos la expresión a través del cuerpo, a través de la forma, ¿vale? Por ese aspecto de contorno que vamos a ir viendo acerca de la figura. Entonces, normalmente las fotografías de retrato en las que queremos resaltar los contornos son maravillosas para dispararlas en hora mágica, perdón, en hora dorada, y también la fotografía de lugares urbanos. Es decir, hay fotografías que están tomadas en calles de ciudades, justo en el momento en el que más está cayendo el sol, y entonces empieza a entrar en juego la luz y la sombra, y nos aparecen sombras de siluetas de edificios que se reflejan en otros edificios, y de repente empieza a haber un diálogo entre los diferentes elementos de la ciudad que puede resultar muy interesante. Por un lado, por el color, y por otro lado, muy importante aquí, por la dirección, ¿vale? Porque esa dirección haga que ciertas sombras de ciertos edificios, o de ciertos monumentos, o de ciertas esculturas, o al final de cualquier tipo de objeto que forma parte de nuestro núcleo urbano se refleje sobre otras superficies, o bien en sombra o bien en luces, y entremos en ese diálogo entre la luz y la sombra. Aparte de la hora dorada, por otro lado también tenemos la hora azul. La hora azul, fijaros, se caracteriza principalmente por estos tonos tan saturados e interesantes en los cielos. La hora azul, he de deciros que es un recurso fotográfico imprescindible y súper interesante siempre para trabajar la fotografía de arquitectura. ¿Por qué? Pues porque normalmente la fotografía de arquitectura, esas arquitecturas suelen estar iluminadas con luces de ciudad de las que ya hemos hablado durante la sesión, que tienen esta dominante cálida naranja, y entonces lo que estamos haciendo es que a nivel de color, estas luces tan naranjas entran en relación con este cielo que es tan azul. Entonces, al final lo que estamos haciendo es un juego de colores complementarios, del amarillo más el azul, o del naranja más el azul, que hacen que las fotografías sean muy vibrantes. No sé si veis que esta imagen que hay aquí, esta torre junto con este cielo azul, la combinación de los colores, si hago zoom, no sé si sentís esa sensación de que el ojo vibra, ¿no? De que hay algo que mueve al ojo aquí, hay algo que lo atrae. Lo atrae precisamente por este carácter de color complementario. Entonces, las fotografías con oro azul se suelen utilizar en combinación con elementos arquitectónicos iluminados de color amarillo, porque entonces estamos dando esta dominante cálida y a la vez fría y a la vez complementaria que hace que las fotografías sean muy interesantes en un sentido del color, ¿vale? Quizás si estuviésemos trabajando la fotografía de arquitectura en un blanco y negro, todo esto pasaría a un segundo plano. Pero para fotografiar color o para fotografiar ciudad es muy interesante, es decir, todo lo que sea fotografía de núcleos urbanos, es muy interesante esperarnos a esta hora del día para tener el cielo con este color.
¿vale? Entonces, cuestiones importantes. Seguramente si disparásemos escenas que están disparadas en un momento del día con hora azul y las disparásemos o bien con mi cámara en automático o bien con el balance de blancos en automático, el balance de blancos, ese del que hablábamos cuando estaba describiendo el apartado de color, es muy posible que la cámara intente corregir esa dominante tan azul del cielo y que por lo tanto, de alguna forma, traduzca ese cielo no con un azul tan intenso como este, sino con un color mucho más cálido y que, por lo tanto, la arquitectura, que ya es cálida, nos pase casi a un tono rojizo, de forma que la experiencia visual que tenemos en esta fotografía es muy posible que si disparamos con un balance de blancos en automático no podamos conseguirla. Entonces, mi consejo es que si trabajáis a través de presets, cuando vayáis a hacer fotografías en este momento del día, configuréis vuestra cámara con el balance de blancos de bombilla. Recordad, si me voy al apartado de color, darme un segundito que lo estoy buscando, aquí lo tenemos, es decir, si mi cámara me permite al menos seleccionar los presets, este preset de tungsteno, que nos aparece la bombilla, será el que mejor resultado nos va a dar en el momento en el que hagamos fotografías en escenas con luz de hora azul. Darme un segundito que estoy buscando la imagen, que ahora no la encuentro, un momentito, aquí. Entonces, si yo configuro este balance de bombilla, este balance de blancos lo que va a intentar es corregir la dominante cálida que hay en las luces artificiales de mi escena y por lo tanto aquellas luces que son más frías, como en este caso sería la luz del cielo, potenciaría el color azul, de forma que podemos obtener contrastes de color tan impresionantes como tenemos aquí o incluso como tenemos aquí. Es cierto que esta fotografía disparada en hora azul se suele utilizar sobre todo en situaciones urbanas, ¿vale? Donde están esta conjunción entre colores cálidos y colores fríos, pero por ejemplo no quería dejar de lado una imagen totalmente de paisaje en la cual no tenemos estos elementos arquitectónicos y que también sin embargo está disparada en hora azul y quería compartir con vosotros pues cómo esta fotografía, pese a no tener naranjas, lo que tenemos es una dominante de color muy fría que nos lleva a un planteamiento de la escena como mucho más racional, que nos puede aproximar quizá a la melancolía o que nos puede llevar a pensar en un pensamiento interno, ¿no? En un pensamiento de este paisaje, como esa quietud, ¿no? Ese silencio que se transmite el paisaje. Quizás si estuviésemos viendo un paisaje en hora dorada, nos llevaría más como a la vibración, ¿no? La energía, el amor. Pero de repente vemos un paisaje así y nos lleva a un estado de calma, a un estado de reflexión, a un estado de quietud, de contemplación, de observación. Fijaros cómo las actitudes son contrarias. Los cálidos nos llevan a una acción y los fríos nos llevan a una reflexión, a una pausa, ¿vale? Entonces podemos utilizar las fotografías en todo tipo de contexto, en hora azul o bien en hora dorada, para conseguir que mi fotografía tenga unas connotaciones o tenga otras connotaciones, ¿vale? Entonces, hasta aquí habríamos acabado toda esta primera parte en la que estamos hablando de cómo el día tiene una serie de condicionantes y de cualidades de la luz y hemos hablado de aquellas que son más interesantes, que por un lado es la salida y la puesta del sol y el instante antes de la salida y posterior a la salida y instante antes a la puesta y posterior a la puesta, que es cuando nos encontramos con la hora dorada y con la hora azul, que nos pueden resultar recursos lumínicos súper útiles para poder generar dominantes de color, para poder jugar con las direcciones. Tal y como os decía antes, haciendo una buena selección del momento en el que queremos ir a hacer nuestras fotografías, podremos ajustarnos un poquito, pese a que el fotógrafo siempre tiene que adaptarse a la luz que hay en la escena, podremos adaptar esta luz dependiendo del momento del día. Entonces, si voy a primera hora o última hora del día, lo que obtendré serán luces laterales, por lo tanto estamos condicionando la dirección. Por otro lado, también estaremos condicionando el color, porque a primera o última hora del día podemos obtener luces más doradas o luces más frías, ¿vale? Y también podríamos incluso llegar a modificar la dureza, porque si tenemos sol directo tendremos una luz muy dura, pero si hacemos las fotografías después de que se haya puesto el sol o antes de que salga, obtendríamos una luz suave. De la misma forma que la potencia
podríamos también variar la primera hora y a última hora del día, esa intensidad de la luz es más baja y a pleno mediodía tenemos una luz que es mucho más potente. Pero ahora bien, para intentar adaptarnos un poquito a ese trabajo con las fuentes de luz naturales, existen una serie de accesorios fotográficos, ¿vale?, que nos pueden ayudar a intentar modificar estas cualidades de la luz que podemos tener en un momento dado. Entonces, por un lado, una de las problemáticas que tenemos cuando trabajamos con luz natural es que únicamente tenemos una fuente de luz. Entonces, uno de los accesorios que podemos encontrar son los reflectores. Los reflectores sirven, por un lado, su principal función es generar varias fuentes de luz, aunque éstas sean simuladas. Si os acordáis, cuando cogía el folio y lo utilizaba como reflector, estaba reflejando la luz de mi linterna y entonces se utilizaba como si fuese un segundo foco. Pues bien, el uso de estos reflectores es básicamente esto: poder contar con varias fuentes de luz mediante el reflejo del sol, de forma que podamos, por ejemplo, suavizar formas, enfatizar ciertos detalles. Entonces, estos reflectores serían uno de los accesorios muy interesantes con los que podríamos trabajar en fotografía con luz natural en exteriores. Y reflectores tenemos de 4 tipos. Por un lado tenemos reflectores dorados, que lo que hacen es reflejar con una dominante muy cálida, se suelen utilizar sobre todo para retratos. Por otro lado tenemos reflectores plateados, que lo que hacen es reflejar muchísima cantidad de luz, son prácticamente como si estuviésemos trabajando con espejos. Seguidamente tendríamos el reflector blanco, que lo que hace es lo mismo que el folio, ¿vale? El folio, ahora mismo puedo tener sombras, si pongo el folio, refleja la luz del flexo en el otro extremo de la cara y suaviza, ¿vale? Y finalmente tendríamos los reflectores negros, que lo que hacen es, en lugar de reflejar, absorber. Si yo pusiese aquí un reflector negro, todavía quedaría más oscura esta zona de la piel porque absorbería el reflector la luz que tengo en esta zona, ¿vale? Y por otro lado, otro de los accesorios que podríamos utilizar para modificar ciertas cualidades de la luz natural serían los difusores. ¿Para qué sirven los difusores? Los difusores sirven para que una fuente de luz dura pase a ser una fuente de luz suave. De forma que, si yo estuviese en esta escena y tuviese aquí un sujeto, a través de esta superficie yo haría sombra sobre el sujeto que tengo en la parte inferior, pero no es una sombra totalmente opaca, sino que aquí hay cierta transparencia que lo que hace es que el sujeto, en lugar de sentirse iluminado por una fuente de luz muy concreta y muy dura, pasa a ser iluminado, como si fuese esto, por una superficie y la luz pasa a ser mucho más suave. No sé si ahora mismo estáis notando en vuestra imagen, no sé si en la cámara que me veis diferencia entre esto y esto, pero básicamente esta función sería la del difusor, ¿vale? Es transformar esa luz dura en una luz más suave. Y ya hemos acabado con esto, sí. Entonces, si os parece bien, vamos a dar el taller por finalizado. Vale, si estáis de acuerdo. No. Bien, y hasta aquí hemos hablado de estas cualidades de la luz, cómo podemos modificar mínimamente estas cualidades de la luz en nuestra cámara fotográfica y, al final, qué connotaciones nos pueden dar en un sentido a través del simbolismo, de lo que la imagen quiere decir, de lo que transmite, de lo que comunica. Entonces, el elemento luz dentro de la fotografía, como sabéis, es un elemento imprescindible que nos ayuda a generar un diálogo, que nos ayuda a generar un discurso, que nos ayuda a transmitir una emoción. Entonces, tener un control de la luz es una maravilla cuando tienes una idea muy clara que quieres transmitir. Por eso existen los platos fotográficos y los estudios de fotografía, porque permiten al fotógrafo poder controlar exactamente cada una de sus fuentes de luz, modificar su intensidad, modificar sus cualidades de cada uno de los focos de forma independiente y al final conseguir un resultado que tú ya tienes en tu cabeza muy claro y que lo que necesitas es saber cuáles de esas fuentes de luz y qué cualidades son las óptimas para el resultado que tú tienes en tu cabeza, ¿vale? No tenéis por qué estar en este punto en el que tengáis un objetivo fotográfico tan claro y tan definido. De hecho, esto va dependiendo a fotógrafos. Yo como fotógrafo me dejo bastante más llevar por lo que la escena me da, en lugar de
tener ideas tan claras y tan contundentes y tan rígidas que quiero seguir. Pero el caso es que independientemente de que tengamos una posición hacia un lugar de tratamiento de la fotografía o hacia el otro, lo cierto es que tener un conocimiento acerca de cómo funciona la luz y de qué es lo que me puede generar y de cuáles son las horas del día más expresivas, me puede ayudar muchísimo, por un lado, a evitar cierta frustración por el hecho de salir a hacer fotografías y no obtener el resultado que realmente estoy esperando, y por otro lado me puede ayudar también a que en un momento dado, si tengo claro que quiero conseguir un objetivo, poder plantearme cuáles son los condicionantes externos a los cuales yo no puedo modificar, pero cuál es su funcionamiento para yo, ya que me tengo que adaptarme en el mejor de los momentos y que las condiciones lumínicas de la escena al final me estén ayudando, que no vaya en contra de lo que tengo, sino que vayamos en armonía, tanto la luz que tengo en la escena como lo que yo quiero conseguir de esa misma escena. Siempre que el fotógrafo va de alguna forma enlazado con las condiciones que tiene a su alrededor, es un trabajo sencillo, es un trabajo fácil. Y siempre que el fotógrafo lo que quiere conseguir está en contra de lo que la escena le da, es cuando nos estamos poniendo en problemas. Tenemos entonces que tener una rigurosidad técnica muchísimo mayor y, por otro lado, seguramente tendremos que recurrir a unas cuestiones de edición quizá un poquito más agresivas en cuanto a la imagen, porque al final estamos yendo en contra de lo que la escena nos proporciona. Lo ideal es conocer la transformación de la escena para, una vez que yo reconozco y conozco la escena, poder adaptarme y jugar con la escena en los momentos en los que la escena expresa lo que yo quiero encontrar, ¿vale? Entonces, espero que esta formación os haya resultado muy útil. He de deciros que yo soy un apasionado de la iluminación, me parece algo maravilloso. Os aconsejo mucho a que cuando estéis en la calle os fijéis a partir de ahora. Hoy mira qué luz tengo aquí. De repente entro a un lugar, a un restaurante y me siento súper cómodo. Normalmente está muy enlazado con la iluminación. Fijémonos a partir de ahora, ya que somos fotógrafos y fotógrafas, y que la luz de alguna forma forma parte de nuestro trabajo, forma parte de cómo entendemos el mundo, vamos a intentar darle un valor y vamos a intentar comprenderla y sentir cuándo me siento más cómodo, cuándo hay unas dominantes de color cálidas, qué es lo que yo siento, cuando estoy ante una situación en la que me rodean colores fríos, qué es lo que yo siento. Entonces, al final, fotografiar sí que es el acto de ir a hacer fotos, pero creo que también hay un acto dentro de toda persona con inquietudes fotográficas en la que hay una continua fusión y relación de cómo te estás sintiendo con la realidad que tienes delante. Como si estuvieses haciendo casi un trabajo de introspección a través de lo visual, en la que tú te comprendes a través de las cosas que aparecen fuera porque tienes esa capacidad de analizar visualmente todo lo que está ocurriendo fuera. Entonces me parece que saber analizar las luces es un proceso que evidentemente a nivel fotográfico nos puede resultar extremadamente útil, pero luego me parece que incluso como una herramienta de autoconocimiento o como poder llevar nuestra experiencia a una plasmación dentro de un terreno plástico, de un terreno fotográfico, audiovisual, me parece que es imprescindible poder interaccionar con el entorno. Y ya no me refiero a interaccionar desde la cámara de fotos o desde la cámara de vídeo, sino a interaccionar desde aquí y desde aquí, desde los dos, interaccionar con las luces, con los elementos en movimiento, con los colores, sentir qué es lo que sientes cuando ves una cosa, pensar qué es lo que sientes cuando ves una cosa, y poco a poco elaborar tú tus propios esquemas que luego posteriormente acabarás plasmando en un recurso fotográfico, ¿vale? Bueno, dejo ya el lío, que ya me estaba yendo quizá por las ramas, quizá no. Me encanta mucho hablar sobre iluminación, sobre cómo entendemos el mundo, cómo lo miramos, cómo cada persona tiene su capacidad de entender unas cosas u otras. Me apasiona esto. Por eso me encanta la fotografía y al final el vídeo. De nuevo os recuerdo, podéis seguirme en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube, buscándome con el nombre de Luis en el Bosque. También podríais entrar en mi página web, www.luisenelbosque.com, para poder ver mi trabajo fotográfico en ese entorno natural, ver también cómo trabajo el tema de la luz, o incluso poder informaros sobre otros talleres que pueda estar ofreciendo en un momento dado y poder formar parte para que nos podamos conocer un poco más. Y espero sobre todo que esta formación os haya resultado muy útil y de nuevo os recuerdo, si os queréis poner en contacto conmigo vía correo electrónico, nada más tenéis que enviarme un mensaje a luisenelbosque@gmail.com
y en la mayor brevedad posible pues os intentaré contestar todas las dudas que os hayan podido surgir o todas las reflexiones que estéis teniendo gracias a esta formación. Os envío un abrazo muy fuerte y espero que nos podamos ver muy pronto en otras sesiones a través de YouTube o en un taller presencial o en una salida fotográfica. Un abrazo bien fuerte y hasta pronto.